la mañana. Después ha tenido un encuentro ecuménico en la sala del trono de la sede del Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén, donde ha habido un encuentro ecuménico y se ha podido encontrar con las otras iglesias presentes en Jerusalén, la greco-ortodoxa, la greco-latina. Pietre hanno visto il prodigio della vita che ha sconfitto. Estamos viendo también ahora mismo imágenes de esa basílica. Ahora vemos al Papa que sigue recogido en profunda oración. Como decimos, este es un momento muy especial. El Papa ha querido elegir el Santo Sepulcro como último lugar de peregrinación en sus 8 días de viaje en Tierra Santa. Ha querido precisamente que sea aquí, en el Santo Sepulcro, donde culmine su viaje. En estos momentos está orando una oración en la que seguro lleva todos estos momentos que ha vivido, y especialmente la situación de Oriente Medio, Oriente Próximo, la situación que necesita de una paz duradera, como ha estado diciendo durante todos estos días. Vemos 100 años en el que la comunidad judío-cristiana de Jerusalén puede visitar con toda normalidad ese lugar donde estaba. Estamos escuchando ahora al patriarca de Jerusalén, Monseñor Fuatual, dándole también sin duda la bienvenida a este lugar tan significativo para la fe cristiana. Saludo al cardenal John Foley, al gran maestro de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, y también a los caballeros y las damas del orden aquí presentes, con gratitud por su incansable labor para sostener esta misión de la Iglesia en estas tierras que se han convertido en santas por la presencia eterna del Señor. Así proclama el Evangelio, nos dice que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, que la historia no se repite necesariamente, que las memorias pueden ser purificadas, que los amargos frutos de la recriminación y de la hostilidad pueden ser superados, y un futuro de justicia, de paz, de prosperidad y de colaboración puede surgir para cada hombre y mujer, para la entera humanidad humana, y de manera especial para el pueblo que vive en esta tierra tan querida al corazón del Señor. Con tales palabras de ánimo, queridos amigos, concluyo mi peregrinación a los lugares santos de nuestra redención y renacimiento en Cristo. Rezo que la Iglesia en Tierra Santa siempre coja mayor fuerza de la contemplación de la tumba vacía al Redentor. En aquella tumba está llamada a sepultar todas sus ansiedades y miedos, para resurgir nuevamente cada día y continuar su viaje por los caminos de Jerusalén, de Galilea, proclamando el triunfo del perdón de Cristo y la promesa de una vida nueva. Como cristianos, sabemos que la paz a la cual anhela esta tierra lacerada de conflictos tiene un nombre: Jesucristo. Él es la paz. Para el resucitado, Jesús pide a cada uno de nosotros ser testigos de unidad y de paz para todos aquellos que viven en esta ciudad de la paz. Esta tierra lacerada de conflictos tiene un nombre: Jesucristo. Él es la paz. Con la cual cosa ya nos está viniendo a decir que cuando aparezca el falso Jesús, ¿qué va a instaurar? La paz. Y así lo dicen las profecías. Será un momento en que todo parecerá una balsa de aceite, una calma, una tranquilidad. Por fin la paz habrá llegado. Vamos a ver la siguiente imagen. Y como no, ¿dónde? Pues esta ciudad de la paz.
Jerusalén el trono del Mesías, pero va a ser del verdadero, pero ahora lo será del falso. Vamos al siguiente vídeo. Ese agradecimiento y ese llamamiento a la libertad religiosa, al respeto y al diálogo. Con una imagen tenemos que comentar ahora mismo que ocurría con Simón Pérez, que era ese momento en el que plantaban el olivo de la paz. El olivo de la paz que también los papas anteriores han plantado en Getsemaní. Si no recuerdo mal, el Benedicto XVI plantó el olivo de la paz en la residencia del presidente de Israel. En el huerto de Getsemaní, junto a los olivos de 2000 años de tiempo de Jesús, hay dos olivos más recientes, uno plantado por el Papa Pablo VI y otro plantado por Juan Pablo II durante sus respectivas peregrinaciones a Tierra Santa. Ahí él es totalmente necesario, ¿no? Una imagen que nos mostraba el recogimiento de Benedicto XVI y ese deseo profundo de paz era ese momento de oración frente al muro de las lamentaciones, que seguro que recordarán, en el que Benedicto XVI dejaba una plegaria en una de las grietas del muro de las lamentaciones. Sí, efectivamente, una imagen a la que quizá nos habíamos acostumbrado porque la hemos visto también en la persona de Juan Pablo II, pero una imagen excepcional, una imagen a la que no deberíamos acostumbrarnos y que a los judíos, a todas las personas de religión hebrea, les conmueve ver al pontífice, al líder de la Iglesia Católica, rezando frente a un lugar santo para ellos, al lugar más santo para ellos, y de algún modo pues también respetando, expresando con ese gesto el respeto y el cariño a su religión judía. Efectivamente, dando ejemplo Benedicto XVI él mismo en primera persona de ese respeto y de ese diálogo y recogimiento, ¿no?, delante de lo que significa para la otra religión, ¿no?, ese muro de las lamentaciones, que es el lugar más sagrado para ellos. Benedicto XVI tuvo una oportunidad histórica que nunca antes un papa podía haber realizado, que fue entrar en la cúpula de la roca, entraba descalzo, y ese fue un momento muy importante también con el diálogo con la religión musulmana. Yo creo que quizá, no sé si lo repito, pero ciertamente en este viaje ha unido, o de alguna manera ha pretendido unir las tres religiones principales, el judaísmo, el islam y el cristianismo allí, ¿no? Porque las tres miran a un único Dios, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha sido un esfuerzo permanente en el viaje, estar como que los tres miren a ese Cristo como posibilidad de misericordia, posibilidad de perdón entre nosotros y entre todos, sin cuyo perdón es imposible caminar, sobre todo en esa tierra tan conflictiva, ¿no? Durante la estancia todavía del Papa en Jerusalén, porque, bueno, para hacernos una idea de cómo se vivía en Jerusalén, en aquel momento estaba el tráfico absolutamente parado para permitir al Papa que llegara seguro y a tiempo a los lugares que tenía que visitar. Durante el encuentro ecuménico en el centro Notre Dame, me contaba un amigo que vive muy cerca, tiene su casa casi pared con el centro Notre Dame, que soldados israelíes se les metieron dentro de casa precisamente para garantizar la seguridad. Esto para hacernos una idea de cómo ha sido el despliegue de seguridad que las autoridades israelíes han querido desplegar para que se pueda realizar todos los actos de acuerdo al programa. Esos soldados que se metieron en su casa estuvieron revisando las habitaciones que más cercanas al edificio de Notre Dame, y una anécdota es que uno de esos soldados de origen ruso, conversando con este amigo mío que es cristiano, pues abrió la cartera y le enseñó una estampa de la Virgen que le había dado su abuela rusa antes de que él emigrar a Israel como judío, porque efectivamente hay entre el millón de rusos que viven en Jerusalén, se calcula que muchos proceden también de un origen cristiano.
Y bien, hemos visto también el enorme despliegue de fuerzas de seguridad en Israel para que el Papa realizara su programa sin problemas. También un dato curioso, judíos de origen ruso, pero cristianos en Israel, 1 millón de rusos en Israel. No está nada mal. Vamos al siguiente vídeo. Cuanto menos. Ya decíamos desde el principio que ya en Jordania, y en concreto en Jordania con la religión musulmana, ese ha sido uno de los objetivos, quizá no el primero, pero uno de los principales objetivos del viaje del Papa a Tierra Santa, y un objetivo que me parece se ha cumplido pues con un gran éxito. Me parece que después de las imágenes que hemos visto en Jordania, también en Israel, a pesar de algún percance que haya podido haber, el diálogo en concreto con el Islam se ha potenciado hasta límites que a los que nunca habíamos llegado. O sea, el Papa Benedicto XVI está consiguiendo tener un diálogo intenso, cordial y afectuoso también con la religión, con el Islam. Sí, Luisa. Yo quería comentar que, bueno, no son palabras mías, ¿no? Pero ya, como puede leer uno en la prensa, desde el inicio del viaje él ha estado marcando Yo quería comentar que, bueno, no son palabras mías, ¿no? Pero ya, como puede leer uno en la prensa, desde el inicio del viaje él ha estado marcando la tradición común que une a las tres religiones. Empezó hablando de Abraham, ¿no? Como un padre común, ¿no? Entonces, es cierto que solo partiendo de una unidad es posible construir algo, y solo creyendo y pues... Hacía un llamamiento muy fuerte el Papa a la reconciliación, al perdón. Sí, permanentemente lo está diciendo, porque si no hay perdón, y son palabras yo creo de Juan Pablo II, no hay justicia sin perdón, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sin eso no se puede caminar. Ahora hay que construirla porque es difícil, ¿no? En un lugar tan conflictivo, insisto, como es aquel, ¿no? Pero es posible. Ha habido en este viaje, si ha habido algunas de las imágenes desagradables, se produjo precisamente en Notre Dame, cuando un jeque, Tassir Tamimi, tomaba la palabra inesperadamente y hablaba en árabe para criticar, para insultar a las autoridades religiosas judías. Ese momento que rompía un poco la tónica de lo que había sido todo el viaje. No parece, ha trascendido a los medios, pero realmente no parece que haya roto para nada lo que se estaba llevando. El Vaticano además manifestaba que esto no hiciera, que no se comprometiera con ello el impulso que el Papa estaba dando al diálogo interreligioso en Tierra Santa. Ni recoge todo lo que ha sido este viaje, en el que se han cumplido los tres objetivos de pastoral, político también y ecuménico, o de diálogo inter. O necesaria, porque pesaba sobre el Papa esa sospecha de que perteneció a las juventudes hitlerianas. Esto es una cosa que queremos recalcar. Desde el Vaticano nos aseguran que el Papa nunca ha pertenecido a las juventudes hitlerianas. Él era un seminarista en los años de la guerra, de los años en los que los nazis ocupaban Alemania, y con 16 años fue enrolado a la fuerza en el cuerpo de los auxiliares para la defensa aérea, como ocurría en aquella época a todos los jóvenes alemanes. Fue un comunicado que emitían desde el Vaticano para remarcar que el Papa Benedicto XVI jamás estuvo en las juventudes hitlerianas, y que desde luego tenía un profundo rechazo al holocausto. Como su padre, como su familia y como el Papa ha dicho desde el primer momento, nunca ha escondido ninguna cosa, porque no tiene nada que esconder, y en su libro, en el relato que escribió, creo que se titula Mi vida en castellano, ahí lo cuenta todo con total apertura, y él nunca ha tenido nada que esconder, porque realmente no hay. La intención de
la intención de la intención de ejemplo de ecumenismo bien llevado. En imágenes vemos como Benedicto XVI saluda al presidente de Israel, a Simón Peres. A su lado el primer ministro Benjamín Netanyahu, al que ahora mismo está saludando calurosamente el Santo Padre, ese abrazo de manos. Justo detrás de Santo Padre se encuentra Tarcisio Bertone, que le ha acompañado a lo largo de toda esta peregrinación. Como bien sabemos, me estaba preguntando si hablará también en latín, como recordaréis que se dirigió al Santo Padre al llegar aquí procedente de Amán. Las primeras palabras de Simón Peres para el Papa Benedicto XVI fueron en latín. Que precisamente también es un gesto, ¿no? Un símbolo de buena voluntad, ¿Qué podemos decir de las relaciones establecidas entre, ahora hablamos en términos políticos, entre el presidente y el primer ministro de Israel y el Papa Benedicto XVI? ¿Qué podemos decir? Yo creo que todo el viaje ha sido una permanente intención y deseo de establecer esa relación. He tenido también la posibilidad de encontrar a los responsables de las iglesias cristianas y a comunidades eclesiales, además de responsables de otras religiones en Tierra Santa. Esta tierra es de verdad un terreno fértil para el ecumenismo y el diálogo interreligioso. En el mutuo respeto. Señor presidente, usted y yo hemos plantado un árbol de olivo en su residencia en el día de mi llegada a Israel. El árbol de olivo, como usted sabe, es una imagen usada por San Pablo para describir las estrechísimas relaciones entre cristianos y hebreos. En su carta a los romanos, Pablo describe cómo las iglesias de los gentiles sea como un brote de olivo selvático injertado en el árbol de olivo bueno, que es el pueblo de la alianza. Nos nutramos de las mismas raíces espirituales. Consiéntame dirigir este llamamiento a todo el pueblo de estas tierras. No más derramamiento de sangre, no más enfrentamientos, no más terrorismo, no más guerra. Rompamos, en cambio, el círculo vicioso de la violencia, que puede instaurarse una paz duradera basada en la justicia, que sea una verdadera reconciliación y curación, que sea universalmente reconocido que el Estado de Israel tiene derecho de existir y de gozar paz y seguridad dentro de los confines internacionales. Sabes que la Santa Sede da gran importancia a las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Sabéis cuánto la Iglesia aprecia y tiene comprensión para los cristianos y hebreos y para el diálogo que se está desarrollando en distintos niveles entre cristianos y musulmanes. Estos son los frutos de nuestra visita. Pasando los años, podrán ver estos frutos. Quería comentar que efectivamente vemos al Papa que sube a un avión de la compañía El Al, la compañía israelí, a la que al avión le han puesto también el escudo papal, una imagen que no se suele ver. Efectivamente es como un símbolo más de esas relaciones, ¿no? Que sin duda
quizás podríamos afirmar, sin pensar que estamos diciendo ninguna barbaridad, que esta visita del Papa Benedicto XVI ha mejorado sin duda las relaciones entre las autoridades políticas y religiosas, pero lo veíamos ahora, como decías, ese simbolismo también es muestra de ello, ha mejorado las relaciones políticas. De aquí podríamos destacar varias cosas. Podríamos empezar, por ejemplo, con el magnífico despliegue de tropas, porque claro, además de ser un líder religioso, el Papa es cabeza de Estado, jefe de Estado, del Estado Vaticano. Por tanto, tiene derecho a ser recibido y despedido, tal como lo veis, en cualquier país, así, con las tropas, con fuerzas militares. Es chocante. Yo no me imagino a Jesús siendo recibido ni despedido a base de armas, como protegiéndolo, como dándole el salve. Pero bien, el Papa es el que toma el lugar de Cristo en la tierra. Da gusto ver cómo hace exactamente todo lo contrario. Vamos a ver más cosas. Vamos a hacer una breve mención precisamente de este detalle. Cuando se dice que no hay nada que esconder de su vida, pues bien, si vemos, nos remontamos a sus ancestros por apellidos, tanto encontraremos que Juan Pablo II como el propio Joseph Ratzinger son de origen judío. Es curioso que personas que lleguen al poder del Vaticano, al menos abiertamente, mostrándose como papas, sean precisamente de raíces judías. Bueno, algún día vamos a hablar en detalle de todo esto y de lo que viene también. Vamos a la siguiente escena. Creo que es necesario comentar precisamente lo referente a la simbología bíblica del árbol de olivo. Cuando el apóstol Pablo escribe sobre el árbol de olivo, habla de hecho como los cristianos somos injertados en ese olivo, que es la raíz del origen de todo, que es el judaísmo, del cual procede el cristianismo. Pero cabe notar que por un momento él habla del rechazo de ese olivo durante un tiempo para que esas otras ramitas se injerten precisamente con el pueblo judío. Lo que pasa es que las interpretaciones al respecto para mucha gente dan a entender de que judíos y cristianos andarán completamente juntos y será el inicio de ese gran milenio de paz. No debemos dejar de tener claro que eso va mucho más allá. Se dice de que luego todo Israel será salvo, según refiere el texto. Claro, entienden de que entonces todo el mundo va a ser salvo, porque todos formaremos parte de este pueblo. Pues no va a ser exactamente así. Pero esto vamos a dejarlo para cuando hablemos precisamente del tema de los judíos y su importancia en el tiempo del fin. Y cómo no, también destacar una vez más, cuando se refieren paz y seguridad, el tremendo enlace que tiene esto con la tierra de Israel. Por eso, las palabras del apóstol Pablo cuando dice, cuando digan paz y seguridad y entonces caerá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán, fijaros cómo últimamente la relación de estas palabras con Israel nos puede llegar a marcar algo más de luz al respecto. Las dos cosas van juntas. Cuando en Israel haya paz y seguridad y esto se proclame también por todas partes, ¿qué va a suceder? El texto bíblico creo que ha sido bastante claro en su respuesta. Y aquí tenemos claramente como en el avión aparece el escudo papal, además de la rama de olivo. Mejor no se podía llegar a expresar gráficamente la unión de estas dos grandes entidades para hacer algo común. Pues ya podemos ir preparándonos. El siguiente vídeo ya es cuando todo ha terminado. Él ya ha regresado y hace un discurso, un análisis más o menos de cómo fue y todo lo que se produjo durante ese viaje. Vamos a verlo.
En Tierra Santa parece a veces imposible salir de la espiral de la violencia, pero nada es imposible para Dios y para quienes confían en Él. Lo ha subrayado Benedicto XVI en el discurso de la catequesis de la Audiencia General, dedicada al viaje apostólico que realizó recientemente a Jordania, Israel y a los territorios palestinos. Visita a la iglesia que vive en Tierra Santa, presencia viva ahí donde la iglesia tuvo sus orígenes. Benedicto no teman, pequeño rebaño, concluyó el Papa, al citar la palabra de Cristo en el Evangelio de Lucas, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. No vamos a comentar nada de la imagen del obelisco, ya lo pudimos comprobar en la primera de las conferencias y en alguna otra ampliación que dimos, pero sí que cabe destacar esta frase: no teman, pequeño rebaño, porque el Padre de los cielos ha querido darles el reino. ¿Y a qué reino se está refiriendo él? ¿Al celestial o al celestial entre comillas puesto en Jerusalén? Pues ese debe ser su reino, donde la Iglesia tuvo sus orígenes en Jerusalén. Quieren que sea además no solo los orígenes, sino también sus finales. Vamos al siguiente vídeo, ya estamos casi terminando. El histórico peregrinaje del Papa Benedicto XVI en Tierra Santa, que se llevó a cabo en mayo pasado, fue un gran éxito. El cardenal John Patrick Foley, gran maestro del Orden del Santo Sepulcro, que acompañó al Papa en este importante viaje, lo revela a H2O News. First of all, I think the visit of the Holy Father was very successful. La visita del Santo Padre fue muy exitosa, una victoria para la comunidad cristiana. Me parece que fue muy importante para toda la gente en Tierra Santa, en Jordania, Israel y en los territorios palestinos, porque fue un llamado a la paz, a una resolución no violenta de frente a todas las diferencias. An appeal for peace, for a non-violent resolution of the differences. La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén desde el año 2000 ha contribuido con $50 millones para escuelas, hospitales, parroquias y centros sociales para la comunidad cristiana en Tierra Santa. Además de esta asistencia material, también busca dar testimonio de Jesús en esta zona de conflicto. En la Edad Media protegíamos a los peregrinos en su camino hacia Tierra Santa y protegíamos los santos lugares mismos. Ahora tratamos de ayudar a las comunidades cristianas en Tierra Santa para que no sean solo un museo para los cristianos de estos lugares santos por el paso de Cristo, sino también para mantener activa la comunidad cristiana y consigan ser testigos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recomienda a todos vivir la gran experiencia de Tierra Santa, que describe el cardenal Foley como un viaje único. De verdad recomiendo a todos vivir la experiencia de Tierra Santa. La gente hace peregrinajes a Lourdes, Fátima, Santiago de Compostela. Todos estos lugares son muy importantes y buenos, pero creo que un viaje a la Tierra Santa es inolvidable. Recorres el mar de Galilea, donde Jesús caminó sobre el agua. Subes el monte de las Bienaventuranzas. Visitas Belén, donde nació, y Nazaret, donde creció. Y por supuesto Jerusalén, donde predicó, padeció, murió en la cruz y resucitó de los muertos. Aquí tenemos una panorámica fantástica de la vista de la explanada de las mezquitas, la explanada del templo, y da mucho que pensar, saber que los planes de estos señores,
planes satánicos es que ellos lleguen a estar aposentados justo aquí. No sé el tiempo que pasará hasta que esto suceda, pero las profecías de Daniel apuntan plenamente hacia esta dirección, y pensemos que ya prácticamente se están cumpliendo los últimos versículos, con las guerras en los países de Medio Oriente. Después vendrá lo poco ya que queda para concluir las profecías, y por tanto quiero decir que ya podemos ir preparándonos para todo lo que nos viene encima y para que sepamos discernir las señales de los tiempos, y que cojamos nuestras Biblias, las estudiemos a fondo y busquemos a Dios de todo corazón, su sabiduría, no la nuestra, porque si no, vamos a estar completamente perdidos. Y también comentar precisamente lo que aquí vemos. En la Edad Media, la orden protegía a los peregrinos en su camino a Tierra Santa y los santos lugares mismos. Evidentemente lo hacían con la espada en mano. Ahora, su función la han cambiado un poco bastante teóricamente, y ayudan a mantener activa a la comunidad cristiana allí. Pero solo es eso. Si no supiéramos todos los intríngulis de cómo están maniobrando por detrás, haciendo que todo se vaya preparando para el momento culminante del gran engaño, no nos enteraríamos de nada. Por eso no debemos despreciar el conocimiento, porque si no, vamos a ser desechados. Son curiosas las fechas precisamente que fueron elegidas para este viaje. El inicio, 8 de mayo, 8 y 5, 13. Y la despedida, 15 de mayo, 6 y 5, 11. Curiosamente en un año que también da 11. No parecían fechas que fuesen por azar, sino que parecieron muy bien elegidas. Y la verdad es que es un tema que no podíamos pasar por alto. Hacía ya mucho tiempo que teníamos que haberlo tratado, pero por circunstancias no pudo ser. Quizá Dios sabe las cosas, y ahora era el momento adecuado al ver precisamente lo que ya está sucediendo en Oriente Medio. Si no llegamos a saber que esto es la culminación de ese proceso que ya ha empezado con esas guerras, que no todo es petróleo y nada más, estaríamos perdidos para saber el desenlace final de la historia y lo que nos espera. Bien, la conferencia ha llegado hasta aquí. Si Dios quiere, vamos dentro de unos días a presentar el tema de la visita también del Papa a España, porque intentaremos desvelar cosas que no han salido ni han trascendido a la opinión pública y que son realmente importantísimas para enlazar con algún otro tema que ya hemos ido presentando últimamente en las conferencias y relacionadas especialmente con Cataluña. Pero bien, eso es otro tema. Supongo que antes no podamos terminar de preparar la conferencia, la actualidad otra vez nos habrá desbordado, pero intentaremos compaginar las dos cosas. En fin, por mi parte nada más, muchas gracias, y terminamos precisamente con lo que empezamos.
Bien, final apoteósico, con una música de las que pone los pelos de punta, para una imagen que daba, la verdad, dejar la mente, vamos, casi totalmente perplejo, pensar el Papa dominando en Jerusalén para todo el mundo, porque allí va a ser la venida ya no del sistema del anticristo, que es el papado, sino del mismísimo anticristo por excelencia, que es el propio Satanás, haciéndose pasar por Jesús. Muchas gracias por todo y hasta la próxima conferencia.